libros fueron abiertos y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida, y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. Y el mar entregó los muertos que había en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras. Y la muerte y el Hades, o sea, el infierno, fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Así termina el capítulo 20, que nos ha hablado de dos cosas que son cardinales aquí. Una, el milenio. Estuvimos ya estudiando sobre esto en la lección pasada. El milenio algunos lo interpretan desde el punto de vista premilenial, como nosotros. Eso es la relación en el tiempo del milenio con la segunda venida de Cristo. El que es premileniarista es la persona, es el creyente que cree que Cristo viene antes del milenio. Nosotros estamos en esa línea de interpretación. Somos desde el punto de vista premilenial. Existen otros puntos interpretativos acerca del milenio, como los amileniaristas. Simplemente no creen en el milenio, cometen el gravísimo error de espiritualizar todas las profecías que hay respecto al reino del Mesías, y particularmente con respecto al pueblo de Israel heredando el reino de su Mesías, que eso es verdaderamente abundante en la palabra del Señor. Entonces, ese grupo premileniarista obviamente no encuentra cabida en la interpretación sencilla y literal del libro de Apocalipsis. Tienen que retorcer el texto y, como dije, aplicarle las profecías que tienen que ver con Israel a la iglesia, con lo cual anulan a Israel, y de hecho piensan que Israel, pues ya Dios acabó con él y no tiene ningún trato especial con ellos, en lo cual diferimos abismalmente. Pero existen también no solo los amileniaristas, sino también los postmileniaristas. Estos son los que creen que el reino de Cristo, es decir, que la venida de Cristo será después del milenio, pero el milenio en que ellos piensan no es el reino de 1000 años. Esto lo consideran totalmente simbólico. Ellos creen que el reino del milenio empezó desde que Cristo resucitó, y que estamos en el milenio en la actualidad, y que la iglesia va a ir conquistando poco a poco el mundo y haciéndose del gobierno de la tierra para entonces prepararle, por decirlo así, el reino a Cristo, que cuando Él venga, como que la iglesia le dice: aquí está tu reino, es el reino que hemos ganado para ti. Esto lo presentan como una conquista del reino de Dios, del evangelio, sobre el mundo, así en esos términos materiales, como la de un reino material. Hoy en día eso se había perdido mucho, pero hoy en día se ha avivado este punto de vista por causa del evangelio de la prosperidad, que propugna prácticamente un reinado del pueblo de Dios en la tierra, poniéndolo en primer lugar en relación a todos los demás. Y en un sentido es eso, el reino de Dios representado en la iglesia, conquistando
los reinos de la tierra, levantando presidentes, gobernantes, legisladores, etcétera, de la iglesia que le preparen el reino de Dios a Cristo en su venida. No, eso también espiritualiza malamente algunos textos de la palabra del Señor, y es obvio que no es así que se instaurará el reino. Yo creo que una de las cosas más sobresalientes es que de verdad el diablo no está atado. En nuestro tiempo lo vemos más suelto que nunca. No se cumplen aquellas características del reino milenial en esta época, y después de ya más de un milenio de estar propugnando esa teoría, pues todavía en ese sentido no se le ve ningún cumplimiento. Cuando hemos visto un león que paste con los corderos, cuando hemos visto que la serpiente coma y se alimente nada más de polvo, cuando hemos visto que el pecado no esté siendo instigado por Satanás, porque el diablo estará amarrado en el milenio. O sea, hay muchos aspectos en los que no podríamos concordar bíblicamente con esta teoría. Definitivamente la iglesia al principio fue premileniarista, eso está bien claro por las doctrinas que encontramos en las epístolas, y es algo que, digamos, fluye por sí mismo en cuanto a interpretación, sin necesidad de torcer y o obligar que la palabra diga lo que no dice. Al principio dije que la interpretación es esa. La Biblia dice lo que dice. Y sí, hay mucho simbolismo acá, en Apocalipsis particularmente, pero también en otras partes de la Biblia. Hay simbolismos, pero que se puede entender que lo son. O sea, no hay que forzar ningún texto para ver que son simbolismos, como hemos venido explicando todo este tiempo. Pero entrando ya a nuestro texto en firme, encontramos que aquí hay como un empalme en cuanto al tiempo y en cuanto al seguido de los acontecimientos que empezaron en el capítulo 19 de nuestro libro Apocalipsis. En otras palabras, ahí transcurren las cosas una detrás de otra, cronológicamente hablando, de manera que no se pierde nadie en ver qué es primero y qué es después. Así vemos que el milenio resultó ser primero que lo que sigue después, que empieza en el capítulo 11 hasta el versículo 15. El milenio empieza en el versículo 1 y termina en el 10, que se nos narra ese tiempo del milenio. También existe un grupo que interpreta el milenio en una forma espiritualista, y no solo el milenio, Apocalipsis entero. Según ellos, pues todo allí es espiritual, no hay nada literal, no hay nada que no sea simbólico o espiritual. Así que todo esto para ellos la Biblia no dice lo que está diciendo. Inaceptable también. Seguimos siendo lo que fue la iglesia al principio, por lo menos en sus primeros 250 años, y es el punto de vista premilenial lo que nos hace premileniaristas. Gloria a Dios. Vi un gran trono blanco. Aquí tenemos ya la apertura de lo que se llama el juicio final. Este juicio final se va a realizar después del milenio. Recuerden
que al final del milenio el diablo es otra vez suelto de su prisión, que es el abismo, y saldrá a engañar a las naciones, lo cual logrará, y conquistará con la mentira una multitud como la arena del mar, o sea, incontable, que se reunirán para dar la última batalla contra Cristo, que en ese tiempo pues estará gobernando desde Jerusalén en una forma literal y visible. Se levantarán comandados por Satanás, y ya esa sería, como quien dice, la última gota que llena el vaso. La Biblia dice que ahí mismo el diablo es apresado y es lanzado ahora sí al lago de fuego y azufre, que es un lugar donde permanecerá por la eternidad. Dice, donde será atormentado día y noche por los siglos de los siglos. Y aquellas personas, que son multitudes, que habrán estado en el milenio entero, la mayoría de ellos, dice la palabra que de Dios descendió fuego. Noten cómo la destrucción de estas personas es distinta a la que vemos, por ejemplo, en Armagedón y en la otra guerra que nos habla la Biblia, que es Gog y Magog, la anterior a la final, que la final también lleva esos apellidos, pero sabemos que está diferenciada de la guerra que nos presenta para estos mismos tiempos el libro de Ezequiel en el capítulo 38 y 39. Esa palabra se tiene que cumplir, y se cumplirá indudablemente en los días de la gran tribulación. Y en la forma como Dios destruye a sus enemigos, pues es distinta. Entonces, de Dios desciende fuego, el cual destruye, y allí es donde empieza el milenio, donde termina el milenio. Y empieza lo que llamamos el juicio del gran trono blanco, o sea, el juicio final. Un trono blanco, y el que estaba sentado en él, delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se halló para ellos. Interesante, porque nos deja ver cuándo es que va a ocurrir no la aniquilación, pero sí la destrucción de la tierra y todas las obras que en ella hay. Esto será casi en el mismo tiempo del juicio del gran trono blanco, el juicio final, porque no habrá otro después de ese, y es el juicio que llama a todos los pecadores de este mundo, desde Caín hasta el último que se ponga en contra del Señor en el tiempo del milenio, estarán en ese juicio del gran trono blanco. ¿Por qué está cerca la destrucción de la tierra con este juicio? Porque aquí lo dice muy claro. Dice que delante del que estaba sentado en el trono huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Y es cuando dice, y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos, etc. ¿Se dan cuenta cómo están cerca estos dos eventos? En algún lugar de este universo, Dios tiene el sitio, que no va a ser en la tierra, puesto que la tierra estará en proceso de destrucción, como vamos a ver un texto ahora, ni tampoco es en el cielo. Obviamente estas personas no son juzgadas en el cielo, allí no va alguien que no se ha redimido. En algún lugar se producirá esto, de tal manera que se lleva a cabo el juicio de todos los pecadores con bases firmes, mientras que se está desarrollando el juicio sobre la tierra
podríamos llamarlo un juicio también, para que de ahí surja cielo nuevo y tierra nueva. Yo creo que uno de los apóstoles que mejor nos expone este tema es el apóstol Pedro, que en su segunda epístola, en el capítulo 3, abunda en esto. Dios le revela a Pedro estas maravillosas verdades. Y nos dice el versículo 7 del capítulo 3 de segunda de Pedro: pero los cielos y la tierra que existen ahora están reservados por la misma palabra, guardados para el fuego en el día del juicio y de la perdición de los hombres impíos. Note que enlaza ese día en que la tierra será quemada con el juicio de los impíos. Una vez más pone estos dos eventos cercanos y prácticamente consecutivos. Luego dice el verso 8: mas, oh amados, no ignoréis esto, que para el Señor un día es como 1000 años y 1000 años como un día. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con grande estruendo, y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. Puesto que todas estas cosas han de ser deshechas, ¿cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir, esperando y apresurándoos para la venida del día de Dios, en el cual los cielos, encendiéndose, serán deshechos, y los elementos, siendo quemados, se fundirán? Pero nosotros esperamos, según sus promesas, cielos nuevos y tierra nueva, en los cuales mora la justicia. Es un texto muy claro de lo que el apóstol, inspirado por el Espíritu Santo, llama el día del Señor o el día de Dios, que es cuando el juicio de Dios caerá sobre toda la tierra para purificarla y para fundirla. Dice ahí que los elementos ardiendo serán deshechos, se fundirán. Quiere decir que no quedará aquí obra humana alguna. Aquí lo único que quedará en ese juicio será una masa de elementos ardientes. Esto será como una gran explosión. Recuerden que la tierra, hermanos, todo, incluyendo los mares, es como una cascarita de huevo. Y adentro hay, como un huevo, está el líquido y el núcleo. Pues la tierra es igual. La tierra es un cascaroncito el que tiene encima, el que rodea la tierra, incluyendo mares, ríos, etc. Es un pequeño cascaroncito, comparativamente como una cáscara de huevo. Y luego de ahí vienen esos estratos incandescentes que tiene la tierra, llegando hasta el núcleo, que perfectamente puede ser el mismo infierno, porque la Biblia dice que el infierno está en las partes bajas, o mejor dicho, profundas de la tierra. Es como si estuviera una bomba ahí, como cuando un volcán está ahí haciendo presión, haciendo presión, haciendo presión hasta que explota. De hecho, los volcanes son, diría yo, respiraderos del infierno. Así que imaginen ustedes cuando toda la tierra sea eso, como un volcán. Dios ya tiene esos elementos preparados y tiene las cosas acomodadas para esa purificación de la tierra en su momento dado. La purificación será por fuego. Entonces, repito, mientras el trono blanco, mientras el juicio final se lleva a cabo,
llega un momento en que la tierra y el cielo, aquí la palabra cielo es el cielo atmosférico, no es el cielo donde está Dios, ese no está contaminado, pero sí el cielo atmosférico, ese será incluido en el juicio de Dios. Mientras el trono, el juicio se lleva a cabo, dice la Biblia que tal fue el impacto de esa presencia de Dios en su trono blanco que huyeron la tierra y ese cielo atmosférico y no se halló lugar para ellos, o sea, dejaron de ser como tales, porque de ahí surgirá una tierra y un cielo nuevo, dice la Biblia. O sea, no es lo mismo que la tierra antigua. Entonces, estamos viendo dos eventos que son prácticamente consecutivos y quizá hasta sean paralelos en este tiempo establecido por Dios. Y la Escritura nos dice en nuestro texto que aquí dice, es muy importante este texto, hermanos. Y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos. Y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y ahí dice, fueron juzgados por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. Es claro, hermanos, hay una base para ese juicio. Dentro de esos libros que se abren, es muy posible que esté la Biblia, que es la constitución de Dios para los hombres, la constitución divina por la cual debe regirse la raza humana, cada uno con su respectivo proyecto, pero en la Biblia hay bases para todo. Otro libro porque ahí habla de libros, no de uno, que estará presente ahí es el libro de las memorias, que establece simplemente la vida de cada uno de nosotros, o sea, de los que no han recibido a Cristo, pero como humanos de todos. Y también el libro de las obras de cada uno estará ahí. Y me atrevo a decir que hasta hay un libro de las palabras, porque la Biblia dice, de toda palabra corrompida que el hombre hable, de esa dará cuenta Dios. Así que esa palabra chabacana, esa palabra sucia, soez, corrompida, que la gente habla y que tal vez usted usa, esa palabra está apuntada. Porque si no, la Biblia no dijera que de toda palabra corrompida y ociosa, de ella habrá que dar cuenta a Dios. Tiene que haber una prueba de que esa palabra se habló, cuándo, cómo, en qué circunstancias. Los libros están ahí para atestiguar. Son las bases de este juicio. Y también el otro libro que ahí se hace distinción en él, es el libro de la vida, donde está la gente redimida, la gente salva. Porque habrán muchos que van a reclamar quizá. Y podrán decir, no, pero ¿cuándo hice yo eso? Bueno, ahí estará. Libro de las memorias, libro de las obras. Ahí está. No, yo no dije esa palabra, como acostumbran muchos mentirosos a decir. Yo no dije eso, y lo han dicho y saben que lo han dicho. Dios le dirá, aquí está. Búscamelo a ver si está en el libro de la vida. No, no está, dirá el ángel encargado. No está, ¿ok? Aquí no hay más que hablar al fuego eterno, al lago de fuego y azufre. A Dios nadie lo va a engañar, ni lo va a impresionar, ni lo va a chantajear.
en ese juicio ante el gran trono blanco. Allí no habrá ninguna persona salva. Todos los que están ahí están para ser enjuiciados y luego sentenciados al lago de fuego. Pero dice que estaban los grandes y pequeños. Pequeños no es del tamaño como niños. Por ejemplo, los niños serán salvos definitivamente, porque los niños no han pecado ellos mismos. Ya después de cierta edad que se despierta la conciencia humana, ¿verdad? Y el pecado empieza a germinar y producir en la vida humana, es que el hombre se vuelve pecador por comisión, ¿no? Por naturaleza lo es desde que es concebido, pero ahí por comisión, o sea, por su conducta, es pecador. Entonces, estos pequeños no son otros que la gente que los demás consideran pequeños. Por ejemplo, aquí están los grandes potentados, los reyes, los príncipes, los presidentes de los países, esos presidentes aprobadores del aborto, esos legisladores que legislan para cambiar la esencia y el concepto del verdadero matrimonio y la familia. Esos presidentes que se creen grandes filósofos y que pueden cambiar el orden en que ahora se ha vivido y hacer un nuevo orden mundial donde a Dios se le eche a un lado, todos ellos estarán ahí. Esos serán los grandes de la tierra, los poderosos, los grandes ricos que nunca buscaron a Dios porque creían que el cielo era aquí. No se equivoque. Y en aquel tiempo Dios le dirá: esta palabra ociosa la dijiste tú. Pues sí, aquí está escrita. Bueno, de esa también darás cuenta a Dios, porque esa es una palabra ociosa. Dios juzgará. Allí estarán, pero para Dios no serán importantes. Pueden ser importantes aquí. Pueden ser importantes al oírlos porque hablan y la gente les atiende y les oye, pero delante de Dios nadie podrá escaparse. Y algunos podrán decir: eso es ficción. Bueno, yo le diría, un día se va a dar cuenta que no es ficción, que era verdadero, pero también tengo que decirle que ya será tarde, ya no habrá oportunidad para salir de la ira de Dios y no habrá quien pueda ayudar en ese sentido. Dios nos ayude a buscar a Dios en este tiempo, que sí podemos, y que el canal de la misericordia de Dios está abierto de par en par y la gracia fluye como un río. Bendito sea el nombre del Señor. Entonces, hemos visto algunas cosas que son importantes en esto del juicio, ¿verdad? Dice aquí: y el mar entregó los muertos que había en él, la muerte y el Hades aquí es el infierno, entregó los muertos que había en ellos y fueron juzgados cada uno según sus obras. Note que dice según sus obras, lo que nos plantea que habrán diferentes estratos de castigo. No será como lo dice, como lo dice y lo pensó Dante, ¿no? Pero lo cierto es que sí habrán diferentes escalas y niveles de castigo, como dice el Señor: al que mucho se le demanda, más se le va a pedir. A otros el Señor los llamó más pecadores que otros, etcétera. O sea, todos recibirán su castigo, pero también va a considerarse que algunos fueron más malitos que otros. Por ejemplo, no van a juzgar a Hitler igual que a un pecador que vivió tranquilo en su casa, no buscó al Señor y por eso se condenó, pero no mató a nadie, no destruyó ningún pueblo, etcétera. No va a ser igual, pero va a ser juzgado y castigado por haber menospreciado a Cristo como su Salvador. O sea, nadie piense que en el lago de fuego hay un lugar distinto, especialmente con aire acondicionado y con lindos muebles y con todo lo que usted necesita o aspire a tener. No, de eso nada. Pero sí
habrán distintas escalas en el juicio, en las sentencias, porque eso está planteado en la palabra de Dios con mucha claridad. Y lo otro, ¿por qué la muerte entrega a sus muertos? ¿Por qué el infierno entrega a sus muertos? ¿Por qué el mar entrega a sus muertos? Porque ustedes saben que en todos esos lugares la gente ha muerto. En el mar, allí, y estoy hablando ahora de la parte física. Acuérdense que hay una teoría y en parte podemos decir que es ajustada, ¿verdad?, de que la materia es indestructible. Dios la puede destruir porque Él la creó. Pero la verdad es que si alguien muere quemado, no es que se aniquila su materia, se vuelve ceniza, se transforma, y cualquier otro material que se queme, etc. Si se lo comió un tiburón, por ejemplo, en el mar, a ese pecador, pues bueno, él se lo comió el tiburón, pero luego el tiburón algo tuvo que desechar de esa presa, aunque sea el final de su digestión, y permanecerá algo. Mire usted que ahora, hermanos, ha avanzado tanto la ciencia que en un esqueleto de cientos de años pueden sacar el ADN de esa persona que vivió hace todo ese tiempo. O sea, el ADN permanece. Y es una cosa bien complicada y bien intrincada, como uno ha leído. Yo he leído sobre ese particular. De hecho, el descubrimiento del genoma humano, que tiene millones de letras que componen ese código que ha asombrado al mundo, hermanos, que yo creo que los científicos, si tuvieran ese deseo de buscar a Dios, se doblarían de rodillas solo por ese descubrimiento que se hizo del genoma humano, del mapa del genoma humano, que lo llaman la partícula de Dios. Por lo menos no pudieron sacar a Dios de ahí, porque ahí ya no pueden. O sea, no pueden en ningún terreno, pero en sus teorías lo han querido hacer, lo han intentado. Ahí no hay explicación. Eso ha destruido la misma teoría y digo teoría fuertemente, de la evolución. O sea, no hay allí algo como incidental o casual, algo al azar, a la suerte, no, hermano, hay un plan, hay un diseño establecido con toda claridad en los mismos genomas, una cosa pequeñísima, pero que tiene una configuración perfecta. Esto no es obra de la casualidad, sino que es obra de una mente, y no de cualquier mente, la mente de Dios. Así que hay algo en el mar de ese que se lo tragó un animal, o que murió allí en un naufragio, etc. ¿Por qué el infierno? No es que todos los pecadores van al infierno. Claro que sí, claro que van. Pero en este caso, el infierno tiene gente que llegó ahí, llegó en cuerpo, alma y espíritu. Hay personas que llegaron ahí, por ejemplo, Datán, Abirán, la familia de estos, un montón de príncipes judíos que llegaron al infierno y cayeron ahí vivos. La Biblia dice en el tiempo de Moisés que se abrió la tierra y ellos descendieron vivos al Seol. Así que ellos tendrán que salir. Y en este caso, como el cuerpo de ellos, algún vestigio de ese cuerpo estará ahí, en algún lugar del infierno, pues tendrá que entregar, y saldrán a la resurrección de condenación, que es la segunda muerte, o la segunda resurrección también, que es una resurrección para condenación. Tenemos pues, hermanos,
en esto claro que el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Es el último versículo. Después de el gran trono blanco y de casi simultáneamente estar creándose el cielo nuevo y la tierra nueva, también en algún sitio cerca del sistema solar o no, no sabemos. Aquí mismo en este sitio donde hoy está la órbita de la Tierra tampoco sabemos. Sabemos que la Tierra se mueve más de 1000 kilómetros por hora, pero nadie la siente, ¿no? La Tierra no está fija en un lugar, obviamente. Bueno, Dios escogerá un lugar donde aparecerá la tierra que Él va a construir de, no diría yo tanto de las cenizas, sino de la masa incandescente de los elementos de la tierra que serán quemados, como ya vimos. Entonces el verso 21, el capítulo 21 empieza diciendo: vi un cielo nuevo. En lo que sigue, después de la destrucción de la tierra, viene una tierra nueva que surge de aquel principio que fue destruido, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron y el mar ya no existía más. Y yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Aquí tenemos dos cosas importantísimas para nosotros como creyentes que tenemos una esperanza gloriosa. La tierra será purificada con fuego y de allí emergerá una nueva tierra y un nuevo cielo, como ya leímos en el libro segundo de Pedro. Obviamente, hermanos, esta nueva tierra tendrá características especiales y únicas. Allí se menciona, por ejemplo, que esta nueva tierra no tenía mares. A algunos no les gusta ese tema de que no hayan mares, pero yo digo una cosa: si hay algo hermoso que Dios elimina y que es de acá, de esta dimensión terrena, es porque Dios tiene un prototipo mejor. Es porque Dios tiene un modelo del cual salió aquel, y ese modelo resulta perfecto, mientras que no la réplica de ese modelo. Así que si Dios quita el mar, para muchos eso es triste, que no haya mar, pues Dios tendrá una cosa que lo sustituya y que es mucho mejor que el mar que hoy conocemos. ¿Quién es el arquitecto de esta ciudad que Juan ve descender del cielo? La palabra del Señor lo dice, hermanos, de una forma muy clara en el capítulo 11 del libro de los Hebreos, que quiero leérselo, ¿verdad? Y luego también vamos a leer otro pasaje. En el capítulo 11 del libro de los Hebreos y en el capítulo 14 de Juan, el 11:10 dice: porque esperaba, se refería a Abraham, porque esperaba la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Eso dice de Abraham, que nunca vivió permanentemente en ningún lado, siempre habitó como peregrino y como forastero. Él dice, ¿por qué? Porque la fe de Abraham lo llevaba no tanto a la tierra prometida, sino a esperar una ciudad. De alguna manera Dios le reveló a Abraham algo de esta ciudad. Una ciudad cuyo arquitecto y cuyo constructor
es Dios. Entonces, si Dios hace esta ciudad especialmente, la hace especialmente porque esta es una ciudad que no existe parangón alguno. No hay forma de comparación, hermanos, de esta ciudad de Dios con cualquier ciudad terrena. No importa lo bonita que pueda ser esa ciudad, lo bien trazada que sea, la ciudad de la Nueva Jerusalén es única, inimitable. Es lo que el Señor en el capítulo 14 de Juan dice: no se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo le hubiera dicho: voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os preparare lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Esta es la casa del Padre. Aquí también se le llama casa del Padre. Acá en este texto vemos ya dos nombres. Dice la palabra que el ángel le dice a Juan: ven acá y yo te mostraré la desposada, la esposa del Cordero. Es decir, también esta ciudad se llama la esposa del Cordero. Y luego dice: y me llevó en el espíritu a un monte grande y alto, y me mostró la gran ciudad santa de Jerusalén. Le llama ciudad santa. Mire, ya ahí tenemos tres nombres con que es conocida la Nueva Jerusalén. Es la casa del Padre, que Cristo fue a preparar lugar para nosotros. Es la desposada de Cristo. Ahora, ¿por qué? No está hablando solo de la estructura de la ciudad, sino de para quién fue hecha y quién habita en ella. Esa ciudad fue hecha para habitación de la iglesia de Cristo, con su Redentor y también con el Padre y con el Espíritu Santo. Aquí en esta ciudad estará la Trinidad: el Padre, el Hijo como el Redentor del mundo, y un río que fluye desde el trono de Dios y llena toda la tierra de esa agua abundante que es agua de vida, agua que realmente tiene vida de verdad, ¿verdad? Aunque el agua misma natural tiene vida, pero esta agua tendrá vida como tiene el árbol de la vida. Tiene vida igual que muchos árboles que tienen y dan vida, pero es que este árbol de la vida hace que la persona no muera más. Por eso se le llama el árbol de la vida. Igual el agua de la vida. Así que, hermanos míos, ya tenemos ahí tres nombres, ¿verdad? Pero también al llamársele Jerusalén, no quiere decir que tenga relación con la vieja ciudad de Jerusalén. Acabamos de explicar que ya no existirá la tierra vieja. Esa pasó y será una tierra nueva. Entonces no podemos pensar en la ciudad de Jerusalén terrenal. Entonces, ¿por qué se llama Jerusalén, la Nueva Jerusalén? Es obvio que hay una relación, pero es solo una relación memorial. Es decir, la ciudad de Jerusalén, donde ha estado el templo de Dios, donde Dios habitó, donde el Señor se manifestó a su pueblo a través de docenas de profetas, donde el poder de Dios se movió en una forma tan terrible como en los tiempos de Moisés y otros tiempos más, pero sobre todo donde vino el Redentor del mundo, esa ciudad única también, porque ahí fue que nació, creció, murió, resucitó y redimió el Hijo de Dios a la humanidad. Así que esa tierra y esa ciudad
en términos del memorial, o sea, de lo que sirve para recordación, es también algo maravilloso, inigualable. Esa ciudad siempre estará en mente en cualquier redimido, no importa en qué tiempo de la eternidad se encuentre, habrá un memorial solamente pensando en esa ciudad de redención. Esa es una verdad clara en la palabra. Dios exalta a Jerusalén, pero la ciudad, la nueva Jerusalén, no es que se parezca ni tenga las medidas ni nada por el estilo de la Jerusalén antigua. Ahora, de acuerdo a la medida, como podemos ver, y me llevó en el espíritu a un monte grande y alto, y me mostró la gran ciudad santa de Jerusalén. La llama la gran ciudad, ¿verdad? Y que descendía del cielo de Dios, teniendo la gloria de Dios, y su fulgor era semejante al de una piedra preciosísima, no preciosa, preciosísima, como piedra de jaspe, diáfana como el cristal. Esta piedra de jaspe, los intérpretes de la palabra que encuentran esta palabra un poquito oscura, especialmente por la traducción de los idiomas. Usted sabe que las piedras preciosas se les puede llamar en un país de tal manera y en otro en otra y en otro en otra, etc. Han llegado a la conclusión de que esta piedra puede ser perfectamente el diamante. O sea que estamos hablando de un diamante que tiene luz propia, porque el Cordero es la lumbrera de esa ciudad y también la gloria de Dios la ilumina. Así que imagínense, hermanos, cuando pensamos en los fundamentos que serán transparentes, porque son piedras también preciosas, de gran tamaño, y son estratos, ¿verdad? ¿Cómo se verá el filtramiento de los rayos de luz de esa ciudad a través de esas piedras preciosas? O sea que la vestidura de Luzbel se quedó corta ante lo que irradia maravillosamente la nueva Jerusalén. Y dice, teniendo la gloria de Dios, y el fulgor era semejante al de una piedra preciosísima como piedra de jaspe, diáfana. Diáfana quiere decir transparente como el cristal. Tenía un muro grande y alto con 12 puertas, y en las puertas 12 ángeles y nombres inscritos, que son los de las 12 tribus de los hijos de Israel. Noten que habla de un muro, pero realmente el muro viene a ser el mismo fundamento. O sea, algunos se imaginan un muro rodeando la ciudad, pero realmente es el fundamento de esta misma ciudad, porque recuerden que los fundamentos de esta ciudad son visibles, no son como los de una construcción que conocemos ahora, que los fundamentos van invisibles, van abajo, enterrados. Estos fundamentos son visibles, por eso los describe Juan. Y de hecho descienden del cielo con fundamentos y todo para posarse en la tierra nueva. En la tierra antigua no descenderá la nueva Jerusalén, descenderá en la tierra nueva. Y dice que tenía los nombres de los 12, las 12 tribus de los hijos de Israel en esas puertas que tenía. Obviamente, hermanos, todo el pueblo de Dios a estas alturas está reuniéndose alrededor de su Redentor, y esta será la casa de la gente salvada, de la gente redimida. Describe las puertas: al oriente 3 puertas, al norte 3 puertas, al sur 3 puertas, al occidente 3 puertas.
Ahí están la distribución. Se parece un poquito al templo milenial, que será un templo de dimensiones descomunales, por cierto, descrito en el capítulo 48, versículos 30 al 35 del libro de Ezequiel. Sigue más o menos la simetría de la Nueva Jerusalén, teniendo puertas, 3 puertas en cada lado. Entonces me parece que este diseño de Dios es familiar, porque en el milenio existirá un templo con cierta simetría igual o muy parecida a la Nueva Jerusalén. El muro de la ciudad tenía 12 cimientos y sobre ellos los 12 nombres de los 12 apóstoles del Cordero. Las puertas tenían el nombre de las tribus de Israel. Los cimientos tenían el nombre de los 12 apóstoles. Esto es bíblico, hermanos. Nosotros leemos la palabra del Señor y nos dice en el libro de los Efesios, tenemos ahí que estamos nosotros fundados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas. O sea, hay un fundamento en cuanto a la doctrina, porque fueron los apóstoles los que abrieron esa puerta de la doctrina de la iglesia y escribieron la doctrina de la iglesia. De manera pues que podemos entender claramente que todo el pueblo de Dios, tanto del Antiguo como del Nuevo Testamento, sí está involucrado con la Nueva Jerusalén, que será la habitación del pueblo de Dios. Se habla entonces de que el que hablaba conmigo tenía una caña de mirra de oro para medir sus puertas y su muro, y la ciudad, dice, se haya establecido en cuadro y su longitud. Aquí tenemos ya una descripción de algunas características. Ya nos describió su gloria, ¿no? Sus cimientos, sus puertas. Acá se va a medir para hablarnos de su longitud, de su anchura y de su altura, que es la misma. Él midió la ciudad con la caña 12,000 estadios. La longitud, la altura y la anchura de ella son las mismas. Muy importante, porque 12,000 estadios traído a kilómetros son como cerca de 2.500 kilómetros, 2.400 a 2.500 kilómetros. Es verdaderamente grande, hermanos. Es una ciudad enorme. Cuando hablamos de 2.500 kilómetros, estamos hablando de una distancia enorme. Ya para ir a 2.000 y pico de kilómetros tendríamos que atravesar México para allá arriba, y cuidado llegar por la parte este hasta por Nueva York y hacer todo eso un cuadro hasta por aquí. O sea, es una cosa, lo digo solo para una referencia, ¿no? Es una cantidad de kilómetros verdaderamente inconcebible en esta cabeza. Es difícil. Pero el problema es, dentro de esta mente, calcular que esa es la anchura y la longitud. Es un cuadro, pero también es hacia arriba. O sea que imagine usted el montón de estratos que tendrá esta ciudad, hermanos, hasta llegar a 2.500 metros de altura. Esto va a superar lo que hoy sería la atmósfera, ¿no? Un avión, el más alto que vuela como a 12.000 metros, hablando de aviones particulares o comerciales. 12.000 kilómetros lo más. Eso está ahí mismo. Aquí estamos hablando de miles de kilómetros. 2.500 de altura. Será una maravilla. ¿Cómo será la forma de esta ciudad? Bueno, algunos dicen que puede ser en forma de prisma. En esta forma se uniría arriba
en los vértices arriba de un prisma, bajando a la forma de cuadro abajo. Otros piensan que puede ser cónica, la forma de un cono con esas medidas de abajo y luego sube. Y otros pensamos que es en forma de cubo, una forma cúbica, es decir, 4 lados exactamente igual abajo y también arriba, dando la opción, ¿verdad?, de ese montón de estratos que si los dividimos, digamos que cada estrato fuera 1 kilómetro, serían casi 2.500 estratos que habían ahí, del mismo tamaño de esos 2.500 por 2.500 de lado. O sea, estamos hablando, hermano, de una capacidad del tamaño de esa tierra que no encuentra comparación. Si lo comparamos, por ejemplo, con la luna cabría en esa ciudad, si la convertimos en extensión lineal, note que digo lineal y no con esos estratos en cuanto a la altura, la luna cabría como 1.400 veces. Los fundamentos, como dijimos, por fuera, uno es jaspe, hablé de esto como el diamante, zafiro es azul, calcedonia o ágata es una piedra transparente color amarillo oro, que tiene también vetas azules y celestes, es una preciosidad. Esmeralda, muy conocida, transparente, verde, ese verde es brillantísimo. La sardónica o ónice, que es una piedra preciosa, blanca y roja combinada. Tenemos también la cornalina, que es una piedra que es característica, es roja como sangre, muy brillante. El crisólito, esta es una piedra color oro y que tiene vetas de color verde. El berilo es azulada y verde, perdón. El topacio, que es verde pálido mezclado con amarillo. El crisopaso es un amarillo verde azul. El jacinto, que es un rojo con amarillo, pero un amarillo pálido, así como el color canela más o menos. Y el amatista, que es una piedra transparente color violeta. Entonces tenemos puertas de perlas. La calle central, que no es la única, pero se menciona esta calle porque debe ser de acuerdo a la palabra griega que se usa para mencionarla, es la calle, digamos, la avenida central de la Nueva Jerusalén, es de oro puro, transparente, o sea, una cosa maravillosa. Y sin duda cada calle, cada puerta tendrá una calle principal también, porque son 12 puertas, de manera que esas 3 aquí, 3 del lado allá, de allá y al fondo 3 puertas, indica que por lo menos serán 12 grandes avenidas, pero se hace distinción de la principal, la central, que sería de oro puro. Ahora, ahí el dinero no es lo que cuenta, ahí lo que cuenta es lo que representa ese oro en el plan de Dios. O sea, para Dios no es lo que cuesta en dinero, sino cada significado, cada cosa que tipifica eso. El oro, la brillantez, representa la divinidad, aunque esto será literal.
No vaya a pensar que estas cosas no son literales. Exactamente, se describe la ciudad en forma literal, pero también, repito, su valor va más allá del valor físico, del valor monetario, de esos elementos que sí son muy valiosos aquí, como lo sabemos, pero allá no es ese el aspecto maravilloso de esos metales y de esas piedras preciosas. Luego, quiero terminar el 21, hermanos, por favor, unos 5 minutos más de paciencia nada más. Luego dice: y el muro de la ciudad tenía 12 cimientos, y sobre ellos los 12 nombres de los 12 apóstoles del Cordero. Y el que hablaba conmigo tenía una caña de medir de oro. La ciudad estaba establecida en cuadro, eso ya lo vimos, lo mencionamos. Midió el muro 144 codos de medida de hombre, ese sería el tamaño, ¿no? Lo cual es también de ángel. El material de su muro era de jaspe, pero la ciudad era de oro puro, semejante al vidrio limpio. Yo me imagino, hermanos, cuando alumbra la gloria de Dios ahí en esa ciudad, que es siempre, y el Cordero también con su gloria, pues yo creo, hermanos, que esto será una visión siempre fresca. O sea, yo creo que nunca nos aburriremos allá de ver la belleza y la preciosidad de esta ciudad de Dios. Y los cimientos del muro y la ciudad estaban adornados con toda piedra preciosa. El primer cimiento de jaspe, el segundo, etcétera, etcétera. Eso lo vimos, ¿verdad? Y las 12 puertas eran 12 perlas. Cada una de las puertas era una perla. Y la calle de la ciudad era de oro puro, transparente como vidrio. Y no vi en ella templo, porque el Señor Dios Todopoderoso es el templo de ella y el Cordero. O sea, es donde está el Señor que hay un templo. Él mandó a hacer el tabernáculo para habitar entre el pueblo, como le dijo el Señor a Moisés literalmente: quiero habitar en medio del pueblo en ese tabernáculo. Acá se cumplirá en el tabernáculo perfecto, ¿verdad? Se cumplirá que Dios habita. Allí, por eso dije, estarán el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y dice aquí: la ciudad no tiene necesidad de sol ni de luna que brillen en ella, porque la gloria de Dios la ilumina y el Cordero es su lumbrera. Y las naciones que hubieren sido salvas andarán a la luz de ella, y los reyes de la tierra traerán su gloria y honor a ella. Sus puertas nunca serán cerradas de día, pues allí no habrá noche, y llevarán la gloria y la honra de las naciones a ella. No entrará en ella ninguna cosa inmunda o que hace abominación y mentira, sino solamente los que están inscritos en el libro de la vida. Hay algo importante, y es que en cada puerta habrá un ángel. Aquí lo dice, un ángel. Allí no estará Pedro ni Pablo, como decía el hermano Ortiz en su tiempo. No estará ni Pedro ni Pablo. Algunos describen a Pedro siempre abriendo puertas. Es cierto que Pedro abrió una puerta, la puerta del Evangelio a los gentiles y también a los judíos, a los dos. Y luego Pablo pues la terminó de abrir, se las abrió de par en par, ¿no? Pero aquí no hay ninguno que esté allí esperando y dando chance a quien pasa y quien no pasa. Ese es un invento tradicional que no es bíblico, al contrario. Entonces, amados hermanos, ahí tenemos varias cosas que podríamos comentar, pero como ya nos queda solo el capítulo 22, dejémoslo para el empalme de la próxima y última lección sobre el libro de Apocalipsis, que será la próxima semana, si el Señor no ha venido, porque Él también puede venir antes del martes o del jueves. Vamos a orar.
Padre, te damos gracias, Señor, por esta gran oportunidad que nos has dado de poder proclamar tus verdades. Gracias, Señor, por estas revelaciones que tú diste a tu siervo, el apóstol Juan, el cual dio testimonio de estas cosas, Señor. Gracias por esa ciudad que tienes preparada, que aunque hoy en día, Dios, no podamos comprender en su detalle muchas de estas cosas y lo que se desprenden de ellas, no obstante, Dios mío, creemos de todo corazón que estaremos un día allí, seremos habitantes de esa ciudad y podremos estar contigo toda la eternidad, cumpliendo un plan, un propósito, un esquema tuyo, Señor, para la eternidad. Gracias te damos. Bendice a tu pueblo, bendice a los que están enfermos, bendice a los que están afligidos, Señor, ayúdales. Aquellos que no tienen recursos, suple, Padre, en el nombre de Jesús, que tu pueblo pueda salir victorioso en medio de esta pandemia que estamos pasando ahora mismo. En el nombre de Cristo te lo pido. Amén y amén. Que Dios les bendiga, queridos hermanos, y hasta la próxima. El mundo se detuvo en el 2020. Un virus microscópico paralizó a millones de personas en más de 80 países. Pero la palabra de Dios siguió fluyendo a través de Betel. Millones de hogares fueron edificados con la señal del Evangelio a través de nuestra señal. Nos mantuvimos unidos en oración, sabiendo que Dios responderá a nuestras peticiones y sanará nuestra tierra. Esta es una obra que no se detiene. Por eso, queremos que nos ayudes a seguir siendo de bendición para los 5